particularmente vamos a estar revisando las técnicas para conservar la eficiencia energética en los chillers. Ahorita, ¿qué vamos a estar haciendo en esta sesión? Bueno, una descripción corta es que vamos a estar descubriendo los secretos de los expertos en los chillers. En este caso vamos a estar con el ingeniero Rolando Torrado y desarrollaremos criterios que vamos a implementar, los sistemas de agua helada, en función de todas las tendencias mundiales que están ahorita en la actualidad, ¿no? Así que va a ser una sesión muy interesante en donde Rolando nos va a exponer en estos 45 minutos qué técnicas podemos utilizar para conservar la eficiencia energética en los chillers, ¿no? Rolando, estamos ahorita ya en vivo, así que te doy la bienvenida y te cedo la palabra. Gracias, Abel. Muy gentil. Sí, señor. Hoy, en esta colaboración que tenemos entre la HBAC University y Rolando Torrado, vamos a tratar el tema de cómo conservar la eficiencia energética en los chillers, porque hay algo, Abel, que a veces no se ha entendido en el mercado, y es que los chillers llegan a puntos donde pueden consumir menos que cualquier mini split inverter o cualquier cosa, y menos que un sistema BRF, pero no en todos los casos. ¿De acuerdo? Lo importante es que cuando nosotros tengamos ya un chiller en funcionamiento, tenemos que conservar la eficiencia energética. ¿Por qué? Porque el sistema tiene que funcionar igual a como cuando funcionó nuevo, así pasen los años. Y eso es lo que vamos a empezar a trabajar hoy en esta masterclass para todos los que lleguen y la vean. ¿Ok? Súper, súper. Vamos a revisar entonces todos estos temas. Vamos con la agenda. Vamos a tocar 4 puntos, ¿no? Primero, los criterios para seleccionar los tipos de chiles, vamos a ver los tipos de enfriados por agua y los enfriados por aire, la operación particular que va a tener, estos equipos, cómo vamos a mantener la eficiencia energética y el espacio de preguntas, ¿no? Que vamos a tener, al final de la sesión. Muy bien. Chillers enfriados por aire. A ver, todos tenemos que tener algo en cuenta. Realmente los chillers pueden condensarse por aire o pueden condensarse por agua. En esta masterclass que tenemos hoy, vamos a atracar o a tratar los que son enfriados por aire, ¿ok? Cuando son enfriados por aire, podríamos tener este tipo scroll, ya los de pistón, bueno, si todavía los tienen por ahí, tienen que ser muy, muy antiguos, y tenemos los que tienen compresores tipo tornillo. Vamos a ver cómo podemos hacer con estos. Es que los de chillers condensados por agua, primero son un nivel un poco más alto de complejidad y segundo, los que más encontramos son estos. Los que van a estar condensados por agua, los vamos a manejar en el workshop que vamos a hacer en mayo, Abel. Así que este es un chiller condensado por aire y se conoce porque tiene los serpentines y tiene los ventiladores. ¿Me ayudas con lo siguiente? Muy bien. Bueno, aquí están los chillers enfriados por agua y los conocen ustedes porque tienen los dos intercambiadores. ¿De acuerdo? Podemos tenerlos tipo tornillo, los podemos tener tipo centrífugo. El de la izquierda es un tipo tornillo, el de la derecha un tipo centrífugo. Y estos chillers lo que cambia es el tipo de compresor. Es más, los tipos centrífugos, la industria ya quitó uno de los problemas más grandes, el cáncer más terrible que tienen los chillers y para el cual la mayoría de empresas y técnicos que dan servicio no tienen cura. Se llama el aceite cuando desarrollaron los rodamientos magnéticos. Por eso hablan de un chiller centrífugo magnético. Ya no hay aceite, gracias a Dios. Nos quitamos el principal problema de un compresor. Por eso es que se desarrollaron y por eso son tan interesantes. Bueno, si nosotros queremos conservar la eficiencia energética de un chiller, de un sistema chiller, lo primero que tenemos que tener claro es qué es la eficiencia energética. Y
cualquier eficiencia que se hable en este mundo realmente es una división. ¿Y qué es? Es trabajo generado, energía generada, potencia desarrollada, dividido entre lo que se consume para generar ese trabajo. Ejemplo, en un chiller se produce BTUs transmitidos por medio del agua. O sea, hay una potencia térmica que viaja con el agua. Para producir esa potencia térmica, el chiller debe consumir una potencia energética, una potencia eléctrica, unos kilovatios horas. Y ahí es donde está la eficiencia. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo cuando mi sistema arranca? Conocer su eficiencia energética, pero antes que nada, debo saber cuando el sistema arranca si está trabajando como debió o como se concibió en el diseño. Entonces, cuando el sistema se arranca, lo primero que yo hago es medir el caudal de agua de enfriamiento. No vamos a tratar la condensación, les repito, y la que es de agua de condensación no la vamos a tratar, pero en el agua fría nosotros tenemos que medir el caudal de enfriamiento, miramos el delta T del agua y la temperatura de salida del agua, que son 3 puntos críticos que debemos medir en nuestro chiller. El caudal de agua lo tenemos que medir con el diferencial de presión. O sea, ustedes miden la presión que haya a la entrada del intercambiador y la presión que haya a la salida del intercambiador, las restan y con eso se van al chart, al documento, al cuadro que el fabricante tiene y van a estimar el caudal de agua. Lo comparan con lo que el diseño tiene. Y el mismo chiller les da las temperaturas de entrada del agua al intercambiador y salida. Y si no, pues colocan 2 termómetros y revisen la temperatura de salida del agua, que es la más importante. ¿Por qué? Porque abajo las manejadoras se seleccionaron con la temperatura de salida del agua y un caudal que se envió, que se diseñó. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo primero que nosotros debemos medir para saber si la eficiencia del chiller se va a dar. Así que seguimos, por favor. Cuando nosotros arrancamos el equipo y ya medimos las condiciones de diseño, nos vamos y medimos rápidamente la lógica de operación. Rolando, ¿tú cómo mides la lógica de operación? Sencillísimo. ¿Ustedes saben leer? Si saben leer, simplemente se van al manual de IOM, donde dice instalación, operación y mantenimiento, y ahí les va a decir, cuando el chiller arranca, lo primero que se activa es la solenoide 1. Segundo, arranca el ventilador 5. Cuando la presión está en tantos PSI, arrancan 3 ventiladores. Luego va a arrancar un compresor, después la bomba. O sea, él te da su lógica de operación y adivina qué tienes que hacer tú. Pues, hacer un resumen, escribes todo lo que tiene que pasar y garantizas que está pasando. Que la lógica de operación que el fabricante le dio al chiller se está dando en la realidad. Lo otro que vas a mirar es la corriente de los motores. Llámense compresores, llámense ventiladores. ¿Por qué tienes que mirar la corriente? Porque la mayoría de motores tienen algo que se llama el FLA, Full Load Ampere. Y ese Full Load Ampere es el amperaje máximo que el motor va a resistir. Cuando se une el motor con el compresor, aparece el RLA, que en esta combinación se encuentra por parte del fabricante cuál es el amperaje de funcionamiento del motocompresor unido. Pero cuando aparece FLA es porque el fabricante de solo el ventilador te está diciendo cuál es el amperaje máximo que él puede resistir. Obviamente tú revisas que el amperaje esté por debajo de ese FLA o de ese RLA para saber que el compresor no se va a quemar y que no estamos consumiendo más energía de la que es. Vas a medir el superheat, que ya vimos cómo se mide el superheat y cómo se cargan equipos cuando el mecanismo de expansión es fijo. Anoche en vivo que teníamos por Instagram, vas a medir el subcooling del refrigerante
vas a medir el superheat del compresor, o sea, las otras dos son sencillas. Vas a medir el superheat del compresor porque siempre que haya un vapor sobrecalentado, hay superheat. Entonces, en la descarga del compresor por donde sale el refrigerante, hay un vapor sobrecalentado. Ahí hay un superheat y el fabricante te dice cuánto es el superheat de su equipo. Si no te dice cuál es el superheat de su equipo, tú tienes que cuidar mucho que la temperatura de descarga no sobrepase los 90, 100 grados centígrados. Mucho cuidado, porque si se sigue elevando de ahí, ya sabes lo que va a pasar con el aceite. También vamos a mirar la calidad del agua de enfriamiento. Tienes que tomar, o sea, poner a funcionar el sistema 48 horas, tomar una muestra de agua y enviarla al laboratorio del agua fría. Recuerden, no estamos hablando del agua de condensación, porque esa sí la vamos a hablar, es en el workshop, en el taller de mayo. Entonces, tú tomas esa muestra, la mandas al laboratorio y la revisas. Si la muestra de agua te entrega un resultado, que hay algunos parámetros químicos, físicos que se están saliendo de lo que el fabricante requiere, tienes que empezar a tratar esa agua. Y hay un punto supremamente importante que casi nadie lo utiliza, que es el approach del evaporador. Porque el approach del evaporador es el que te dice cómo está la eficiencia de transferencia de calor de nuestro evaporador, de nuestro intercambiador en la evaporación, que generalmente es un corazatúa. Entonces, el approach es simplemente medir, escuchen esto, recuerden que el agua está saliendo fría, pero es más fría la temperatura de saturación del refrigerante. Entonces es medir la diferencia entre la temperatura del agua que sale y la temperatura de saturación del refrigerante en el evaporador. El fabricante te va a dar un valor y ese valor es el que tú vas a tener en tu mente, porque con ese es que arranca y con ese es que estás teniendo la eficiencia inicial de tu chiller. ¿Ok? Seguimos entonces. Cuando ya tú tienes todos estos valores, cuando ya tienes claro cómo arrancó el chiller, viene tu problema si tienes el contrato de mantenimiento. Vas a tener que mantener la eficiencia energética del chiller. Obviamente, tienes que tener en cuenta el IPLB con el cual fue seleccionado el chiller. El IPLB es la eficiencia a cargas parciales compuesta, es el símil del CIR en los equipos de expansión directa o el IEER para los equipos de más de 5 toneladas en expansión directa. O sea, condensación por agua y expansión directa. Entonces, el IPLB es el que da la eficiencia del chiller. Pero tú, la eficiencia con que el sistema arranca a los 3 meses, a los 6 meses, al año, cada vez que tú tienes que compararlo, lo vas a revisar de la siguiente manera. Cuando vas a dar mantenimiento, para garantizar que la eficiencia energética que el chiller tiene, tienes que comprobar primero que el caudal de agua se esté manteniendo, primero. Segundo, tienes que confirmar que la temperatura del agua se está dando. Tercero, la temperatura de salida, porque si la temperatura de salida no se alcanza nunca, tenemos problemas, porque eso impacta negativamente la eficiencia energética del chiller. Tercero, el delta T del agua en el evaporador se tiene que estar manteniendo. Superheat del refrigerante y superheat del compresor. Tú los mides y los comparas con los datos que sacaste en el arranque, que tienen que quedar documentados. Y después de eso mides el superheat del compresor. Luego viene el subcooling y ese subcooling es el que te dice la cantidad de refrigerante que tiene el chiller, si está bien o está mal. Generalmente todo fabricante te da un valor de subcooling para su equipo y ese subcooling puede estar entre 10 y 20 Fahrenheit generalmente. Generalmente. Tú también tienes que sacarle 3 meses, por lo menos mientras pasa el primer año, una prueba de laboratorio del agua. Y esa prueba de laboratorio es físico-química y la comparas con lo que el fabricante te dice. ¿Por qué? Porque si tú abres, no sé a quién le haya pasado, pero uno suelta agua del chiller y esa agua es terriblemente sucia, negra, corrosiva, de todo. Imagina lo que está pasando con ese intercambiador. Imagina lo que está pasando con las tuberías de agua. Imagina lo que está pasando en la bomba de agua fría.
Imagina lo que está sucediendo en las manejadoras, en los serpentines de las manejadoras. Imagina lo que está sucediendo en las válvulas de bola, en las válvulas de 2 vías, en toda la valvulería del sistema. Se está corroyendo, se está deteriorando, se está dañando porque tú nunca le has hecho una prueba de laboratorio a el agua de enfriamiento. Pero viene un punto bien clave y este punto es más para los compresores tipo tornillo en vez de los compresores scroll, porque el compresor scroll tiene muy pocas piezas en movimiento, pero un compresor tipo tornillo tiene demasiadas piezas en movimiento. Tiene demasiadas piezas. Entonces tú anualmente tienes que tomar una muestra del aceite. Esa muestra de aceite tienes que tomarla como si fuera una muestra de sangre en una persona, con tapabocas, con guantes, con pote esterilizado. Recoges una muestra, envías esa muestra del aceite a Estados Unidos, allá le hacen una prueba de laboratorio y te confirman cómo está la cantidad de agua, cómo está el pH en fans y cómo están los materiales en ese aceite. ¿Qué es lo que tú quieres? Confirmar, bueno, yo te tengo unos datos, pero te lo repito, eso sí nos toca en la masterclass porque ya son compresores tornillo. ¿Cuáles son las concentraciones de materiales que nosotros tenemos, materiales ferrosos y no ferrosos, en ese aceite? Porque eso es lo que te va a decir a ti como mantenedor si se están desgastando los rodamientos, se están desgastando los tornillos. ¿Qué se está desgastando en tu chiller? Que si tienes desgaste, vas a tener un problema. Vas a tener fallas del compresor y se va a bajar la eficiencia de tu sistema. ¿Por qué? Porque cuando el compresor empieza a tener problemas mecánicos de desgaste, empezamos a tener mayor potencia, o sea, consume mayor potencia para mover la misma cantidad de refrigerante o menos cantidad de refrigerante. Entonces, la eficiencia energética se está cayendo. ¿Por qué? Porque está produciendo menos frío, pero está consumiendo más potencia. Entonces, la eficiencia energética se está perdiendo porque tú nunca le hiciste esa prueba de laboratorio. Cuando tenemos agua de condensación, les voy a adelantar algo, pero les repito, en el workshop de mayo vamos a profundizar eso. Tienen que revisar la Eddy Current Test, ¿de acuerdo? Que es una prueba no destructiva donde se mira el espesor de las tuberías. Recuerda que dentro del intercambiador van puros tubos de cobre. Esos tubos tienen que tener un espesor uniforme y a veces por las calidades del agua que no se tratan, empiezan a comerse las tuberías de cobre. Y entonces cuando tú te das cuenta, hay una fuga en la mitad del tubo, porque empezó a perforar el tubo toda esa corrosión y nadie se dio cuenta. Para eso es la Eddy Current Test, que la mandan todos los fabricantes. Y el approach en el evaporador. Ese es el que te da la eficiencia de transmisión de calor del evaporador. Entonces, tú tienes que tener cuidado. Yo en la mayoría de fabricantes he encontrado que ellos recomiendan que el approach del evaporador no supere 4 grados Fahrenheit por encima de el approach que el sistema tenía nuevo. Ojo, el evaporador cuando estaba nuevo tenía un approach y ya te expliqué cómo lo puedes tomar. Hoy en día, después de un año, después de 2 años, no puede estarse pasando de 4 grados Fahrenheit o 2 grados centígrados, porque si se sigue pasando puede ser por una baja carga de refrigerante, porque hay una fuga, porque está lleno de aceite el evaporador, o porque definitivamente hay un aislamiento entre el agua y los tubos que llevan el refrigerante, entonces no se está dando la transferencia de calor adecuada y por eso se elevó el approach. Tienes que tomar la decisión de limpiarlo y te voy a dar los dos métodos que existen, el químico y el mecánico. Esos dos métodos los vamos a profundizar en el workshop y te recuerdo algo, vamos a rifar un manómetro para las personas que participan, pero un manómetro digital texto. Si van teniendo preguntas, por favor, las escriben en el chat para responderlas. A ver, ¿qué más tenemos ahí? Ah, gracias, gracias. Mira, ¿por qué razón es tan importante la carga de refrigerante? Como tú ves aquí, como tú ves, un equipo que está bien cargado
o sea que tiene 5 kilos de refrigerante, tiene una eficiencia energética, un ratio. Mira, lo voy a poner acá para que lo revisemos. Tiene un ratio de 1,52, 54, 1,53. Es el ratio de eficiencia energética. Y está consumiendo unos 6,5 kilovatio hora de potencia. ¿De acuerdo? Entonces, mire lo que está pasando. Si tú pasas un 10% el refrigerante, si pasas la carga un 10%, mira lo que pasa con el EER. Se cae, se cae. Y mira lo que pasa con la potencia que está consumiendo. Se eleva. Y es normal. No, perdón, ese es el frío que está pasando. Él está enfriando más, pero tú tienes un problema, estás consumiendo más energía. A ver, te voy a escribir porque de pronto no me quedó bien claro. Esta línea es la del triángulo, la de potencia. Potencia energética. O sea, energía consumida en kilovatios hora. ¿Ok? Esta línea que está aquí, voy a tomarla mejor, esta marrón. Esta línea que está aquí es la eficiencia energética y es la que está aquí. Y la otra línea es la de capacidad de enfriamiento. Voy a colocarlo aquí en miles de BTU hora y es la que está aquí, cooling capacity. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a repetir el ejercicio para que nos quede un poco claro aquí. Cuando tú tienes un sistema, voy a cambiarle este sistema. Cuando tú tienes un sistema operando con la carga adecuada, que es esta, vas a tener en amarillo, la capacidad térmica, casi 7. En verde, vas a tener la potencia consumida, ¿ok? 4,5. Y vas a tener en marrón la eficiencia energética, ¿ok? Imagínate ahora que tú aumentas un 20% la carga. 5 kilos más 20% daría 6 kilos. Mira lo que pasa cuando tú aumentas 20% de carga. En amarillo, potencia generada, térmica. Mira, casi la misma potencia que tenerlo bien cargado, pero le adicionaste un 20% de gas. En verde, vas a tener el consumo energético. Se aumenta el consumo energético. Y en marrón, vas a tener la eficiencia energética. Mira cuánto baja. Porque estás consumiendo más potencia para generar si la misma energía térmica. Por eso es tan delicado el tema de la carga de refrigerante. Entonces, uno de los puntos críticos es cuidar la carga de refrigerante, que ni se caiga ni se aumente. Por eso es que no es bueno estar pinchando los equipos. Es mejor, estos chillers, porque hoy estamos hablando de chillers, tienen sus tableros de control y ahí tienen sensores de presión. Revísenlos ahí, no los pinchen. Ojo con el approach, el enfoque, donde tú te tienes que centrar en el evaporador, que no se salga para que no vayas a tener dificultades de rendimiento, porque puedes estar gastando la misma energía, pero no hay enfriamiento, porque se perdió toda la eficiencia del evaporador. Con el approach mantienes la eficiencia del evaporador y tienes que medir el resto de variables, superheat, subcooling, consumo de corriente, pero eso se hace cada año, ¿de acuerdo? Cada año nosotros comprobamos esto. Máxime cuando estamos pasando del primer año. El primer año, yo te aconsejo, dale revisión trimestral. Bueno, a los chillers puede ser semestral,
pero está tomando todos los datos, que el cliente tome los datos semanalmente para que tú tengas un histórico de cómo va. Eso es lo que tú tienes que tener pues un poco claro en este tema de los chillers para que no vayas a tener problemas de montar un chiller y cada vez el cliente consume más energía y no sabe por qué si tú le estás dando mantenimiento. ¿Ok? Abel. Bien, Rolando. Vamos a abrir el espacio de preguntas, Ah, que ¿será de que hay hecho preguntas? tenemos varias ahí en el chat. Ok, bueno. En desde Miguel Pavón dice, Rolando, normalmente los chillers, ¿qué tipo de refrigerante usan? Buena pregunta. Mira, los chillers utilizan cualquier tipo de refrigerante. Generalmente están en 134A, en R410A. Hay unos muy antiguos que utilizaban el 22, pero pueden tener cualquier refrigerante. Eso depende de la persona o del fabricante que lo tienen. Hay otros que son, pero no los vimos hoy porque no son de compresión por vapor, sino los de absorción. Y eso es otra historia, ya eso es con amoníaco y otros refrigerantes, pero no son de compresión por vapor. ¿Ok? Gracias, Miguel. Y gracias, Abel. Sí, por aquí Tecnofrío Industrial dice que en Colombia se encuentran muchos por condensado por agua, tipo de chiller. Claro, en la industria se encuentra mucho condensado por agua, pero el condensado por agua tiene un problema adicional. El tratamiento del agua es más complicado, porque el del agua fría es un circuito cerrado, pero hay que tratarla. Lo que pasa es que el tratamiento es muy sencillo del agua fría. Uno toma las muestras, las manda al laboratorio y casi nunca hay que hacerle una adición química para corregir para las variables. Pero el condensado por agua sí tiene problemas, porque es un sistema abierto donde la torre de enfriamiento, como en la torre de enfriamiento el agua llega y sale al ambiente y ahí coge polvo, mugre, polen, material particulado, parte química, parte física, o sea, cae de todo. Imagínense al aire libre un agua y esa va regresando y se mete al condensador que es corazatubos. Entonces, es muy difícil el tratamiento, hay que estarle haciendo unos estudios mensuales, tratándola mensual y hay que revisar mucho el approach. Por eso es que les dije que en ese nos toca centrarnos en el workshop que vamos a hacer en el taller en mayo, porque requiere un poco más de profundización. Pero gracias por la pregunta. Lo dice, saludos de Valencia, de Venezuela, O'Neill Rodríguez. Bueno, un saludo ahí O'Neill, también, O'Neill. Y un Leonardo abrazo. nos pregunta, ¿cada cuánto se hace el mantenimiento en un chiller? Ok. Miren, hay algo que es muy importante y es que ustedes deben entender qué es mantenimiento. El mantenimiento es basado principalmente en la inspección. O sea, el mantenimiento no se concentra en lavado. El lavado es una parte que es un 10 o un 20% del mantenimiento, porque eso es cuando el condensador, en el caso de los chiller condensados por aire, decidimos que hay que lavar ese condensador, lo lavamos y ya. Pero el mantenimiento se da con inspecciones diarias y con inspecciones semanales de los datos que se van a tomar. Y ese es un cuadro que les vamos a entregar a los que participen en la masterclass, en el workshop de mayo, porque les vamos a entregar un cuadro donde van a consignar, el cliente tiene que consignar eso, ni siquiera son ustedes, el cliente va y mira en el display esos datos y ojalá se los monte en la nube. Así que eso es lo que les vamos a entregar. ¿Cómo se le da servicio a un chiller? No es estarlo lavando, ¿ok? Ahí súper. Él lo dice, ¿cuándo van a rifar el testo? Nuestro querido Tecnofrío Industrial. Tecnofrío, hermanito, claro, mira, el texto se va a rifar el 17 de mayo, cuando termine el workshop, el taller que vamos a hacer, porque el jueves va a ser 3 horas, 2 a 3 horas de chiller y el viernes va a ser 2 a 3 horas de BRF. Les vamos a dar todas las técnicas de mantenimiento a esos equipos, les vamos a enseñar a calcular el valor de su hora, les vamos a enseñar a cobrar mejor
O sea, con un solo servicio, escúchenme esto, con una sola visita que hagan a un chiller o a un BRF, van a recuperar los $70 que vale ese workshop. Pero, a ver, no sé si te había contado, tenemos el descuento hasta mañana domingo del 40%. El lunes amanece con el 30%. ¿De acuerdo? Así que quienes quieran aprovechar el descuento en la historia de Instagram, vamos a colocar el link para que puedan pagar esa masterclass, para que no se pierdan eso, porque se pueden por $70 y con descuento ganar un manómetro texto digital. Ok, súper. Y de hecho esto nos abre el espacio para los próximos eventos, Rolando, que vamos a estar desarrollando a lo largo de estos sábados como preparación, así, para calentarse un poquito para el workshop del 16 y 17 de mayo. ¿Ok? Bien, el próximo sábado tendremos la clase número 3. Imagínate qué rápido. Desbloquea todo el potencial de tus compresores inverter. Entonces vamos a estar platicando un poquito de esto para que descubramos esas técnicas infalibles para evitar que los compresores se quemen y, claro, que ofrecerle un servicio al cliente que nadie más va a dar. Y antes de, justamente el sábado antes del workshop, vamos a tener la de instala sistemas BRF que no fallan. Recuerden que todas estas clases magistrales, todas masterclass nos están sirviendo de preparación para el workshop. Entonces, todos estos temas los vamos a ampliar y vamos a dar muchas más herramientas para el workshop del 16 y 17. Y claro que vamos a terminar con esta serie de eventos, con la Masterclass o Workshop de mejora tu rentabilidad en servicios BRF, chiller y mantenimientos que no te van a dar fallas inesperadas. De hecho, por ahí sale otro comentario de cómo participar en el workshop. Ahí Rolando nos compartió el enlace para que puedan inscribirse y aprovechar el 40%, porque hasta mañana va a estar el 40%. Luego hasta el lunes, si se deciden el lunes, 30%. Y bueno, si se deciden una semana más tarde, también va a haber un descuento, pero el 20%, ¿no? Así que hay que aprovechar un poquito este descuento que está bastante atractivo. Rolando. Ok, sí. Sí, señor. Mira, ahorita en Instagram, en el WhatsApp y en los comentarios vamos a colocar el link para que puedan ir a apartar su silla en ese workshop, en ese taller, porque lo importante de ese taller es que aparte de que van a aprender a dar servicios a Chiller y URF, o sea, lo que se tienen que centrar, vamos a enseñarlos a cobrar para que se dejen de estar teniendo que ser los más baratos en el mercado y empiecen a ganar más dinero para que trabajen menos. Pero, a ver, mira, tú y yo que tenemos esta colaboración de la Chevac University y rolandotorrado.com, vamos a hablar, mira, el próximo lunes 22 vamos a ver cómo cargar los equipos por subcooling. Ya el viernes pasado, ayer, hablamos de cómo cargarlos por superheat. Entonces, todos los lunes, miércoles y viernes a las 8:30 de la noche, hora Colombia, nos vamos a encontrar 22, cómo cargar subcooling. El miércoles 24 tenemos un temazo. ¿Cómo se vende en Estados Unidos? Y a ver, y voy a traer a un amigo que se llama Francisco Pastor, que está en Estados Unidos. Él también está muy metido en el tema de redes y ya montó su propia empresa. Tiene varios años de estar allá en el gremio Chevac y nos va a contar cómo es que en Estados Unidos se recoge el dinero en las calles, caminando uno y recogiendo plata, y nos va a decir lo fácil y lo difícil que es allá el tema. Y el viernes tenemos otro gran invitado, Arturo Delgadillo, un experto en refrigerantes que nos va a hablar del R32, mitos y verdades del R32. Así que esta semana va a estar muy, muy interesante, Abel, para que por Instagram, ¿cuál es tu Instagram, por favor, Abel? Es hvacr.uni. Así que nos pueden seguir, hbqr.uni. sí, nos pueden seguir en los dos en redes sociales, en Instagram. Ok, y mi Instagram es @Rolando Torrado hbac, arroba Rolando Torrado hbac.
Entonces, nos vamos a ver en Instagram, 8:30 de la noche, lunes 22, miércoles 24, viernes 26. No se pierdan eso porque el próximo sábado, ¿de qué es, Abel? A las 3 de la tarde. El próximo sábado va a ser desbloqueando todas las habilidades para sacar el máximo provecho a los compresores inverter, ¿no? Vamos a Vamos a tratar ver qué son esas compresores maravillas, inverter. ¿no? Sí, Ok, bueno, entonces ya saben, señores, estamos preparándolos para que puedan llegar al workshop con buenas bases, para que todo lo que se hable allá sean ustedes como una esponja, simplemente estén recibiendo cómo es que van a hacer más dinero haciendo las cosas de una manera más técnica, consiguiendo un objetivo. Compréndame algo, lo que yo quiero y lo que la HBAC University quiere es mostrarles a ustedes uno de los métodos para que obtengan un resultado, que los sistemas que atienden no fallen de forma inesperada. Porque imagínense ustedes que su carro lo llevan al taller a hacerle mantenimiento, a la concesionaria donde lo compraron, y van andando en carretera y se para, falló. Yo no creo que a ustedes les dé alegría, creo que se molestan, porque le están haciendo mantenimiento adecuado a su carro y les falló de forma inesperada. Lo mismo pasa con sus clientes. Eso es lo que quiero que empiecen a tener como propuesta de valor. Cliente, yo te garantizo que tu sistema no falla y nosotros les estamos dando un método. Ese método ustedes lo compaginan con lo que han vivido hasta ahora y sacan su propio resultado, su propia sal y pimienta para que tengan su método propio. ¿De acuerdo? Pero aquí les damos uno de los caminos que le ha funcionado a Abel en su vida profesional y me ha funcionado a mí en mi vida profesional. Así que, señores, creo que por parte mía está todo muy claro ya. Abel, mil gracias por todo. no, gracias Rolando. Nos Claro que sí. Un abrazo. vemos, cuídense. Chao.